¿Entonces tu fe es solo una imagen conveniente? Las palabras atravesaron el silencio del estudio como un cuchillo cortando un cristal frío. Michael, confiado y decidido, miró fijamente a Caroline sin darle la menor oportunidad de una respuesta evasiva. Los ojos de las cámaras ya estaban puestos en ella y en el aire se respiraba un tenso desafío. Caroline guardó silencio. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios como una silenciosa ironía ante la avalancha de acusaciones. Ella simplemente miró directamente a la lente, como si invitara a Michael a continuar el juego. Afirmas que la fe es algo sagrado para ti, no está sujeta a estándares sociales, continuó Michael. Su voz adquirió un dejo de burla. Pero ¿cómo puedes creer si no tienes el más mínimo símbolo que lo demuestre? Caroline inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera considerando la pregunta inesperada, y su voz sonó tranquila y serena. Tal vez para algunos, los símbolos son solo una envoltura exterior y la verdadera fe no necesita evidencia material. Michael frunció el ceño. Estaba acostumbrado a ver a la gente cuando empezaban a buscar excusas, cuando su inseguridad interior se hacía evidente. Pero Caroline permaneció imperturbable. Dices que tu fe es tan profunda que no requiere ningún tipo de parafernalia, dijo con un dejo de sarcasmo. Pero la falta de un signo específico no lo hace menos tangible. Se hizo el silencio de nuevo. En el estudio, donde cada palabra era medida por millones de miradas, Caroline no tenía prisa en responder. Su mirada se volvió fría y confiada, como si estuviera leyendo los pensamientos de Michael. La fe, dijo finalmente, no es algo que se pueda medir ni capturar. Es un estado mental que no requiere pruebas. Michael, acostumbrado al control y la manipulación con palabras, sintió que la confianza de Caroline comenzaba a socavar su posición. Intentó recuperar la iniciativa, pero la calma de ella lo silenció. ¿Sabes?, continuó, intentando mantener la confianza. Mucha gente piensa que si no muestras tus creencias no son reales. Caroline solo sonrió levemente. Sus ojos brillaban con una confianza tranquila. Tal vez, dijo, pero ahí es donde está la verdad. No en el programa, sino en las profundidades. Las palabras de Caroline sonaron como un desafío al propio Michael, y la atmósfera en el estudio se tensó al instante. Todos los presentes sintieron que la discusión que había comenzado se había convertido en algo más que una simple entrevista. Fue un duelo de visiones del mundo, donde la verdadera esencia de la fe chocó con el cinismo de la modernidad. Afirmas que tu fe no necesita pruebas, repitió Michael con la voz cada vez más tensa. Pero ¿cómo pruebas que es real? Caroline lo miró de cerca, con una mirada llena de tranquila determinación. Ella sabía que cada comentario de Michael era un intento de hacerla parecer vulnerable, pero sus respuestas estaban cuidadosamente pensadas. La evidencia, respondió, es lo que buscan aquellos que no son capaces de mirar en lo profundo de sí mismos. Mi fe no existe en carteles, ni en símbolos, ni en bautismos. Está viva en mis acciones, en mis decisiones y en la manera en que percibo el mundo que me rodea. Sus palabras sonaban como un desafío silencioso, como si le estuviera pidiendo a Michael que considerara si realmente podía entender lo que había detrás de cada manifestación de espiritualidad. Tal vez simplemente tienes miedo de admitir, agregó Michael, tratando de recuperar el control de la situación, que el verdadero poder de la fe no necesita pruebas. Se escucharon suspiros silenciosos en la sala y la cámara captó una fugaz sonrisa en el rostro de Caroline. La verdadera fe no busca aprobación. Continuó, sí, con voz tranquila, pero a la vez rigurosa. No requiere confirmación externa, porque conoce su esencia. Michael cambió sutilmente su entonación, como si se diera cuenta de que sus palabras habían perdido peso. Su tono se suavizó, pero todavía había una nota de reproche en él. Y si alguien ve la ausencia de símbolos, dijo, ¿no es eso un motivo de duda? La duda
dijo Caroline en voz baja, es parte de la naturaleza humana, pero la fe verdadera es capaz de superarlos sin necesidad de confirmación por nuestra parte. No le pido a nadie que crea en mí, le pido que entienda que la fe es un asunto personal, que no está sujeto a estándares externos. Sus palabras, dichas con tanta seguridad, hicieron reflexionar a Michael. Estaba acostumbrado al hecho de que cada palabra tenía que ser verificada y cada pieza de evidencia tenía que ser material. Pero había una mujer de pie frente a él que parecía decir: la verdad está en el interior y nada puede desafiarla. Los sonidos del micrófono, el leve susurro de los papeles, las sombras parpadeantes de los operadores, todo esto parecía intrascendente en ese momento en que todos los presentes sentían que la delgada línea entre el mundo de la racionalidad y el mundo de la fe comenzaba a desdibujarse. Tal vez, dijo Michael, tratando de recuperar la iniciativa, crees que es tu fe la que te da derecho a rechazar los símbolos tradicionales. No, respondió Caroline, no rechazo la fe en sí, sino los estereotipos que hacen que las personas busquen confirmación donde no son necesarias en absoluto. Sus palabras dejaron a Michael sin respuesta y en ese momento el público sintió que cada palabra de Caroline estaba imbuida de un profundo significado que no podía medirse por ningún signo externo. La entrevista se convirtió en un diálogo de mundos, donde cada línea se convirtió en parte de una historia más amplia sobre la fe, la verdad y la naturaleza humana. Después de estas líneas, un silencio indescriptible reinó en la sala, como si el mundo entero se hubiera congelado en espera de algo grande. Los espectadores, al darse cuenta de la profundidad de lo que habían escuchado, comenzaron a mirarse unos a otros, haciéndose preguntas que antes ni siquiera habían sospechado. La atmósfera alrededor de Caroline y Michael poco a poco se fue llenando de nuevos colores, desde brillantes destellos de confianza hasta sutiles matices de duda. Las cámaras capturaron cada pequeña emoción, convirtiendo la entrevista en algo más que un intercambio de palabras. Fue un verdadero enfrentamiento de miradas, donde cada línea se convirtió en un puente entre mundos diferentes. Michael, sintiendo que su arsenal habitual de argumentos se estaba agotando, respiró profundamente y trató de encontrar de nuevo sus palabras, pero su voz temblaba al saber que era impotente ante el poder de la fe genuina de Caroline. Ella continuó hablando con calma. Cada una de sus palabras llevaba una carga de verdad que penetraba incluso los corazones más cerrados. En sus discursos se podía escuchar no solo confianza, sino también un llamado al autoanálisis, a que la persona mire dentro de sí misma y encuentre esa partícula de luz que puede iluminar la oscuridad de la duda. Con cada segundo, el espacio del estudio se transformaba como un ser vivo capaz de responder a palabras llenas de calidez y sinceridad. Los espectadores se preguntaron: ¿pueden realmente los símbolos tradicionales reemplazar la experiencia personal de la verdad? ¿O el verdadero poder de la fe está en permanecer fiel a uno mismo, a pesar de todas las circunstancias externas? Cada línea que decía Caroline era una respuesta a estas preguntas, haciendo que los corazones latieran más rápido y abriendo nuevos horizontes de comprensión. Finalmente, cuando la tensión llegó a su punto máximo, el acorde final sonó en el aire, despertando en todos un sentimiento de participación en algo grandioso y eterno. ¿Desde dónde estás viendo nuestro video? Michael sintió que su confianza comenzaba a desvanecerse bajo el ataque de las palabras tranquilas pero poderosas de Caroline. Intentó hacer la siguiente pregunta, pero la voz le tembló por la fuerza inesperada de sus argumentos. Si tu fe es tan absoluta, ¿por qué rechazas cualquier símbolo que pueda dar a la gente al menos alguna orientación? Preguntó, intentando encontrar un resquicio en su doctrina. Caroline lo miró con una leve sorpresa, como si la pregunta le pareciera trivial. A pesar de la gravedad de la situación, ella respiró profundamente y respondió: los símbolos, Michael, siempre siguen siendo solo un reflejo externo del mundo interior.
pueden servir como recordatorios, pero no son la esencia de la fe. La verdadera fe es un estado mental que no requiere adornos ni pompa. Su voz sonaba como si acabara de abrir una puerta a las profundidades de la filosofía, y cada una de sus palabras penetraba en todas las convenciones y prejuicios de la sociedad moderna. Michael intentó mantener la conversación bajo su control, pero cada comentario que ella hacía parecía quitarle la capacidad de manipular al público. Pero ¿cómo explica el hecho de que muchas personas pierdan el contacto con la espiritualidad cuando no tienen nada que ver, cuando no hay símbolos?, preguntó con un tono cada vez más asertivo. Caroline pensó un momento y luego su mirada se endureció como el acero, lista para resistir cualquier embestida. Tal vez, dijo, la razón no sea la falta de símbolos, sino que la gente busca una medida externa para ocultar sus inseguridades internas. La verdadera espiritualidad no requiere pruebas, surge de la comprensión de uno mismo y del mundo, no de seguir simplemente las tradiciones. Sus palabras resonaron en el estudio y provocaron una profunda reflexión entre el público. En ese momento, Michael sintió que sus propias dudas empezaban a crecer, como sombras que se deslizaban a través de cada línea que Caroline decía. Y, sin embargo, continuó tratando de recuperar la iniciativa. Dices que tu fe viene de dentro, pero ¿cómo puedes estar seguro de que no es una ilusión, un producto de la imaginación? Caroline sonrió, sus ojos brillando con tranquila confianza. La confianza, Michael, dijo, no viene de la prueba, sino de un sentido de la verdad, de un conocimiento interior. No necesito pruebas porque mi fe vive dentro de mí y es tan real como mis acciones, mis decisiones, mi vida. Michael se quedó en silencio por un momento, tratando de digerir lo que había escuchado. Su mente analítica habitual no podía aceptar inmediatamente el hecho de que todo lo que consideraba indiscutible ahora estaba puesto en tela de juicio. Las miradas de los camarógrafos, los crujidos detrás de la cámara y el ritmo constante del reloj del estudio parecían insignificantes comparados con lo que estaba sucediendo entre ellos. En ese momento, Caroline continuó con voz tranquila pero penetrante. La verdad no necesita ser probada. Simplemente existe, y si puedes sentirlo, comprenderás que no hay palabras que puedan transmitir su grandeza. Esas palabras, dichas con un poder tan silencioso, hicieron que Michael se sintiera a medida que sus propias dudas se hacen cada vez más evidentes. Ya no podía encontrar la confianza en sí mismo que tenía al principio de la entrevista. En cambio, sintió que había perdido el control de la situación, cediendo a la fuerza profunda y casi invisible de la verdad contenida en las palabras de Caroline. Michael, al darse cuenta de que su tono habitual comenzaba a desvanecerse ante el poder de sus tranquilas palabras, intentó cambiar de táctica. Respiró profundamente y dijo: quizás simplemente estás tratando de ocultar tu vulnerabilidad detrás de una fachada de confianza. El comentario, dicho con un ligero tono de burla, le pareció un intento de recuperar el control de la situación, pero solo añadió leña al fuego. Carolina, como una roca imperturbable, no vaciló. Su mirada se volvió aún más firme y su voz aún más tranquila. ¿Vulnerabilidad?, preguntó con un tono uniforme y casi amistoso. Todos tenemos vulnerabilidad, pero es al aceptar nuestra vulnerabilidad que encontramos fuerza. Mi fe no está protegida por la armadura de los símbolos ni de los dogmas. Es libre y es en esta libertad donde he encontrado mi verdadera esencia. Las palabras de Caroline rompieron las barreras protectoras de Michael. Su confianza habitual empezó a resquebrajarse y sintió que sus palabras perdían fuerza. Pero ¿cómo puedes estar seguro de que tu libertad no es simplemente el resultado de la rebelión contra las normas aceptadas?, preguntó con evidente duda, intentando encontrar al menos algún resquicio para la crítica. Caroline lo miró directamente a los ojos, como si viera en él no solo a un escéptico, sino también a un hombre que alguna vez había sufrido por la búsqueda de la verdad.
La libertad, dijo lentamente, no es rebelión, es la comprensión de que la verdad se encuentra dentro de cada uno de nosotros. No rechazo la sabiduría convencional, pero creo que la verdadera comprensión se logra a través de la experiencia personal, no de la obediencia ciega. Sus palabras resonaron en el estudio e hicieron reflexionar incluso a los espectadores más indiferentes. Michael intentó hacer la siguiente pregunta, pero se dio cuenta de que sus argumentos estándar ya no funcionaban en este diálogo. Sentía que el control se le escapaba de las manos, y cada comentario que ella hacía era como un golpe que le hacía perder la confianza. «Hablas de libertad», continuó, intentando recuperar algo de control. «Pero ¿no es peligroso cuando una persona confía solo en sus sentimientos y rechaza las pruebas objetivas?» Caroline inclinó ligeramente la cabeza y respondió tranquila pero firmemente. «El peligro siempre está cuando nos negamos a ser honestos con nosotros mismos. La verdadera fe no requiere pruebas, sino el coraje de ser uno mismo, incluso cuando el mundo que nos rodea parece no tener sentido». Estas palabras, dichas con tanta profundidad, hicieron que Michael se detuviera por un momento. Sintió que sus propios argumentos se disolvían en el aire bajo la presión de su tranquila fuerza. En el estudio reinaba un profundo silencio, donde incluso los sonidos de las cámaras parecían distantes de la realidad de lo que estaba sucediendo entre ellos. Michael sentía que su estilo habitual de entrevista, basado en la agresión y la manipulación, no podía competir con la verdad que emanaba de Caroline. Sus palabras ya no eran armas, sino simplemente ecos en el vacío. Y en ese momento se dio cuenta de que no sería capaz de sacarle ni una sola palabra que pudiera devolverle ni una gota del control que había perdido. Llegó un momento decisivo cuando Michael, casi exhausto por la discusión, intentó hacer la pregunta que, según él, pondría a Caroline en una situación difícil. ¿No da miedo que la gente que no ve evidencia externa de tu fe pueda perder la confianza en la existencia de algo más grande que ellos mismos? En ese momento, el estudio pareció contener la respiración. No hubo una respuesta inmediata, sino una pausa larga, casi consciente. Caroline se tomó su tiempo para responder. Su mirada se hundió en el espacio, como si intentara encontrar una respuesta en el mundo infinito. El miedo, Michael, comenzó lentamente. No proviene de la ausencia de símbolos, sino del miedo a uno mismo, de la falta de voluntad para aceptar la propia vulnerabilidad. La gente busca consuelo en lo visible porque tiene miedo de mirar dentro de sí misma. Su voz, tranquila y segura, penetraba en el corazón de cada oyente. No estaba hablando de dogmas ni de tradiciones, sino de cómo la verdadera fe surge del coraje de ser honesto con uno mismo, incluso cuando esa honestidad parezca dolorosa. Michael sintió que su propia voz vacilaba y empezó a dudar de la sabiduría de su planteamiento. Intentó continuar, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. La atmósfera en el estudio se volvió casi tangible, llena de una tensión que era imposible de medir. Tal vez, dijo Michael en voz baja, ¿crees que la verdadera fe no requiere prueba precisamente porque ya está probada dentro de ti? Caroline se volvió hacia él. Su mirada se volvió penetrante y respondió: sí, Michael, la verdad no necesita más pruebas. Es tan simple como respirar, como el latido de un corazón. Quienes temen esta sencillez pierden la oportunidad de ver el mundo tal como es. Las palabras de Caroline, dichas con tanta claridad, dejaron a Michael sin palabras. Se dio cuenta de que había perdido el control de la situación y de que su método habitual de desmitificación no funcionaba en un mundo en el que la verdadera fe no era una cuestión de atributos externos, sino de la profundidad del alma. En ese momento, el silencio absoluto reinó en el estudio y las cámaras continuaron grabando cada movimiento, cada mirada, como si el mundo entero contuviera la respiración ante la inevitable verdad. Michael sintió que algo se rompía en su interior. Su mundo, basado en dudas y críticas, empezaba a desmoronarse ante el poder de una palabra llena de fe genuina. «Creer o no creer», dijo Caroline en voz baja, su voz convirtiéndose en el acorde final de este diálogo dramático. Esa es la esencia de la cuestión.
Michael no pudo responder. Sus pensamientos se confundieron y sintió que su confianza anterior se disolvía en esta simple pero poderosa declaración. Las cámaras continuaron grabando, capturando no solo las palabras, sino también el silencio que se convirtió en la respuesta más fuerte a todas sus preguntas. Cuando las tensiones alcanzaron su punto máximo, el estudio literalmente tembló con emociones no expresadas. Miguel, sintiendo que finalmente perdía el control, intentó hacer la pregunta final decisiva, que, según le pareció, pondría fin a esta confrontación. ¿De verdad crees que basta con vivir simplemente tu fe sin tratar de demostrársela a los demás? Su voz sonaba tranquila, casi tímida, y en esto su debilidad se hizo extremadamente obvia. Caroline lo miró fijamente. Sus ojos brillaban con una confianza tranquila y respondió: «¿No es una cuestión de lo que tú creas?». Con esa simple pregunta pareció poner toda la discusión patas arriba, dejando a Michael sin posibilidad de continuar. Un silencio cayó sobre la sala, tan profundo que todos los presentes sintieron toda su fuerza. Fue como si la verdad misma hubiera venido a hablar por Caroline. «No te pido que creas en mí», continuó, con voz tranquila pero muy decidida. «Te pido que entiendas que la verdadera fe no requiere pruebas. Ella sí está viva en cada uno de nosotros, y si te permites mirar hacia adentro, comprenderás que ninguna palabra puede transmitir su poder». En ese momento, Michael se dio cuenta de que sus tácticas habituales de exposición eran impotentes ante la fuerza de su convicción. Intentó decir algo, pero su voz fue devorada por la grandeza del momento. Los presentes en la sala sintieron cómo cada línea del discurso de Caroline llegaba hasta lo más profundo de sus almas. «La fe no tiene por qué demostrarse», añadió. Sus palabras sonaron como el último acorde de una sinfonía. «Tiene que experimentarse. Y si alguien no puede experimentar su verdad, entonces no es culpa mía en absoluto». Michael, al darse cuenta de su impotencia, bajó la mirada. Las cámaras siguieron grabando, capturando su silencio, su incapacidad para encontrar respuesta a la pregunta más simple pero profunda. En ese momento, el público comprendió que la verdadera fe no es un conjunto de símbolos y dogmas, sino algo mucho más grande, algo que va más allá de las palabras comunes. Las luces del estudio comenzaron a apagarse y se hizo un silencio lleno de profundo significado e inevitabilidad. Cada segundo de ese momento estuvo lleno de una pregunta que ya no necesitaba respuesta. El mundo a nuestro alrededor se detuvo, permitiendo que la verdad emergiera en su forma más pura. Las últimas palabras de Caroline resonaron en los corazones de todos los presentes en la sesión. Michael, habiendo perdido el control, ya no pudo oponerse. Su habitual escepticismo, basado en pruebas y apariencias externas, ahora parecía vacío y fuera de lugar a la luz de lo que acababa de oír. La sala se fue llenando poco a poco de un silencio indescriptible, roto únicamente por el suave sonido de las cámaras en funcionamiento y el suave crujido de los papeles. Todos los presentes sintieron que las palabras de Carolina les hacían reflexionar sobre la esencia misma de la fe, que no se reduce a atributos materiales o signos externos. Michael intentó encontrar de nuevo las palabras, pero su mente, antes llena de argumentos, ahora estaba privada de fuerza. Miró a Caroline y en sus ojos se percibió un destello de reconocimiento. La verdad no era un tema de debate, sino una experiencia personal, íntima e innegable. ¿De verdad crees que puedes vivir tu fe sin intentar demostrársela a nadie?, susurró con voz tranquila y apenas audible, como si él mismo no pudiera creer la profundidad que acababa de ver en sus ojos. Caroline asintió lentamente y su respuesta sonó como si fuera la cosa más natural del mundo. «Sí, Michael, la verdad es ser fiel a uno mismo, incluso si ese camino no siempre está claro para los demás. Porque cada uno de nosotros lleva dentro un trocito de verdad infinita que no se puede medir con palabras ni símbolos». Con estas palabras volvió a levantar la vista y sus ojos se encontraron con los de Michael. En ese momento se dio cuenta de que había perdido no solo el control de la entrevista, sino también su confianza anterior. Como si se reflejara en un espejo, se vio a sí mismo como nunca antes lo habían visto, vulnerable pero real. Las cámaras siguieron grabando.
capturando los momentos finales de este duelo de visiones del mundo. En el estudio reinaba una atmósfera de profunda reflexión, e incluso el espectador más escéptico no pudo evitar sentir cómo las palabras de Caroline despertaron en él algo que había olvidado hacía tiempo. Luego vino la pausa final. Michael, incapaz ya de justificar sus palabras, bajó la cabeza y sus labios no pronunciaron una sola palabra. Caroline, firme, pronunció una última frase que quedará grabada para siempre en la memoria de todos los presentes en ese momento. No es una cuestión de lo que yo creo, sino de lo que tú crees. Estas palabras, dichas con tanta sinceridad y profundidad, dejaron a Michael sin palabras. La sala se llenó de silencio, que reflejaba la esencia misma de la verdad, y aunque el espectáculo había terminado, el eco de esa eterna pregunta seguía sonando en los corazones de todos aquellos que se atrevieron a mirar más allá de lo ordinario y encontrar su propia verdad.